Muy buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Jeffrey Lee y la enseñanza bíblica de hoy, el tema es la voluntad de Dios. Durante la dispensación de la gracia de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque es distinta. Sabemos que la Biblia verdadera es la Valera 1602 purificada. Es la única verdadera. Sabemos que, según Timoteo 2:15, dice que es un mandamiento que debemos estudiar para mostrarnos aprobado de Dios, un obrero que no tiene que ser avergonzada, dividiendo bien la palabra de verdad. Segundo Timoteo 2:15. Sabemos que durante la dispensación de gracia, que Pablo fue arrebatado el tercer cielo y Dios le dio a él misterios que Dios guardó en secreto desde la fundación del mundo, hasta que se le reveló a Pablo tales misterios. Algunos de los misterios son que iba a venir la dispensación de gracia. Iba a venir salvación por gracia, no por obras nuestras. Que otro misterio, el rapto, arrebatamiento. Otro misterio, segura, ciegos. Marta, ayúdame con la palabra. Ceguera espiritual. Ceguera, ¿así? Ceguera, sí. Ceguera. Llegado Israel en parte. Ok, entre paréntesis es así. Otro misterio, Cristo en ti. Y hay otros. Ok. La pregunta es, la voluntad de Dios durante la dispensación de gracia de Dios es entendible, es revelado, y la contesta es sí. Claro que sí. Y eso es muy diferente, porque en otras dispensaciones, por ejemplo, la dispensación de la promesa o la dispensación de la ley, la manera que Dios trataba a Israel era totalmente diferente. En el principio, en Génesis, voy a mostrar un versículo. Un segundo. Ok. Hebreos 1:1. Okay, lo voy a mostrar en
la Belarmil 602 purificada. Aquí estoy mostrando una página web en la cual podrías estudiar la Biblia verdadera. Ok. Mucha gente dice que Dios nunca se cambia. Tiene razón. Pero cambia su manera a tratar a la gente. Depende en la dispensación. Esa es una de las dispensaciones. Divisiones, perdóname. Quiero ver en español. Un segundo. Ok, aquí. Ok, en Hebreos 11:1. 1:1. Hebreos 1:1. ¿Podrías leer, Marta? Aquí, 1:1. Hebreos. Sí. Dice así: Dios que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas. Ok, entonces, Dios habló muchas veces y en muchas maneras. Ese es el detalle súper importante. En el principio, en el huerto de Edén, Dios les habló a Adán y Eva directamente. Luego, Dios le habló directamente a Abraham. ¿Ya? Y Abraham y Sarai fue renombrado Abraham y Sara. Entonces Dios estaba tratando tales personas en otros tiempos, revelando, hablando persona a persona. Luego, Abraham, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob. Jacob fue renombrado Israel. Y luego vino Moisés. Moisés fue un profeta. Dios con Moisés cambió su manera a trabajar con ese grupo, Israel. Y se le dio a Moisés los 10 mandamientos. Entonces, otra manera, en otro tiempo, Dios trabajando con gente, en este caso Israel. Y la Biblia tenemos muchos profetas, los grandes, los pequeños, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, por ejemplo. Pero luego, cuando Jesucristo vino y durante su tiempo en la tierra, Él cumplió en su cuerpo más de 300 profecías de quién iba a ser
el Mesías o Dios. Fue muy, muy claro por tantas profecías que el Mesías iba a ser Jesucristo. Y durante su ministerio, él estaba hablando directamente a la gente, no a través de las profetas. Ok. Y dividiendo bien la palabra de verdad, el cuerpo de Cristo, que es otro misterio que Dios se le dio a Pablo. Saul de Tarsus fue escogido por Dios. Capítulo 9 de Actos. Luego fue nombrado Pablo. Pablo fue el primer miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno de los misterios. Segundo Corintios capítulo 12 es el capítulo en lo cual podemos saber que fue arrebatado el tercer cielo. Pablo fue escogido para ser el apóstol de los gentiles durante la dispensación de la gracia de Dios. Pero una cosa que Dios hizo y durante la dispensación de la gracia de Dios, que ha sido vigente, es la dispensación vigente, es que la pared dividiendo Israel y los gentiles ha sido destruido. No hay distinción entre Israel o gentiles o cualquier etnicidad o lo que sea. Durante la dispensación de gracia de Dios, salvación por la gracia de Dios está disponible a todos. Voy a darte el versículo. Efesios 2, 14. Efesios 2, 14. Un segundo. Efesios 2, 14. Efesios 2, 14. Dos 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos en dos un nuevo hombre, haciendo paz. Ok, entonces, no hay distinción durante la dispensación de gracia. Es totalmente distinta. La otra división, hay palabras claves. En inglés se llama times past. Times past. En
En español. En español, a ver. Que Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. 1:13. Otro tiempo. Hay 3 tiempos. Hay 5 dispensaciones. Dispensación de la promesa, dispensación de la ley, dispensación de la gracia de Dios, dispensación del reino y la última dispensación de cumplimientos del tiempo, algo así. Y hay 3 tiempos. Otro tiempo es 1. Aquí en Gálatas 1:13 podemos ver otro tiempo. La segunda de los 3 tiempos es más ahora. En inglés, but now. But now. Y podemos ver but now. A ver. Estoy utilizando aquí Blue Letter Bible y voy a buscar los epístolas de Pablo. Romanos 3:21, but now. Romanos 6:22, but now. Romanos, entonces, mucho, but now. Ahora, a ver, Romanos 3:21. Romanos 3:21. Más ahora. Es el segundo de los 3 tiempos. Y el último es ages to come. Ages to come. Aquí en Blue Letter Bible voy a elegir advanced options para hacer la búsqueda restringida en los epístolas de Pablo. Y es buscar ages to come. Ages to come. Efesios 2:7. Ages to come. Efesios 2:7. Sabemos los 13 epístolas de Pablo son los únicos libros de la Biblia en lo cual podemos entender la voluntad de Dios durante la dispensación de gracia. A ver, un segundo. Ages to come, 2:7. 2:7. Los siglos venideros. ¿Ok? Son los 3 divisiones del tiempo. Dividiendo bien la palabra de Dios. Estamos en más ahora. La dispensación de gracia de Dios es más ahora. Ok. La voluntad de Dios en el primer tiempo, ¿cómo se llama de los 3? Voy a mostrar aquí más fácil utilizando imágenes. Un segundo. Ya, ok.
Aquí. Ok. Estoy mostrando una imagen. En la parte inferior, en medio, podemos ver gracia en color destacada en azul. Podemos ver que Actos 9 es destacado, salvo, salvado. ¿Ok? Y podemos ver que tiene que ver con más ahora. Podemos ver que Romanos hasta Filemón son los 13 libros, epístolas de Pablo. En lo cual podemos lograr la doctrina para nosotros durante la dispensación de la gracia de Dios. Toda la Biblia fue escrito para la mayoría de la Biblia ha sido escrito a Israel. No somos Israel. Durante la dispensación de la gracia no hay distinción. Importante entender. Y poco de aquellos que dicen son cristianos entienden. Están leyendo la Biblia en la mayoría de casos utilizando una versión o una traducción entre paréntesis que no son la Biblia verdadera, son corrupciones y no están dividiendo bien la palabra de verdad. Están como intentando adquirir las promesas que Dios le dio a Israel. Pero no, ninguno de los versículos, Génesis hasta el final de Juan, ningún versículo fueron escrito para nosotros. Nosotros que tiene vida, tenemos vida durante los últimos 2000 años. Y sabemos que vamos a ser arrebatados y eso va a concluir la dispensación de gracia. Y luego, la próxima dispensación va a empezar, que tiene que ver con los 7 años, que es bien destacada en Daniel, capítulo 9, versículo 27. 24, 25, 26, 27, los últimos 4 versículos de Daniel capítulo 9. Bueno, pocos cristianos, entre paréntesis, entienden lo que estoy diciendo. Porque mirando aquí, de nuevo, imagen, parte inferior, podemos ver las dispensaciones, promesa, ley, gracia. Podemos ver los 7 años dividido en 2 partes, 3 años y medio cada uno para seguir. Luego el reino y la última dispensación, cumplimiento del tiempo. Y podemos ver los nombres de los 3 divisiones en tiempo. Otro tiempo, más horas, siglos venideros. Podemos ver abajo que los libros y versículos que corresponden
Génesis hasta Actos capítulo 8 pertenecen al otro tiempo. El otro tiempo no tiene que ver nada con la dispensación de gracia. Tampoco Hebreos hasta Revelación. No tiene que ver nada con la dispensación de gracia. Solo los versículos dentro Romanos hasta Filemón. Y no todos los versículos que Pablo escribió fueron escritos hacia el cuerpo de Cristo, porque él tenía distintas audiencias. Hay que discernir, leer despaciamente y cuidadosamente. La parte superior de esta imagen es igual que la parte inferior, menos la dispensación de gracia. Menos más ahora. ¿Por qué? Porque fue uno de los misterios escondido por Dios desde la fundación del mundo. No existe ningún versículo en Génesis hasta Actos capítulo 8. Ningún versículo hablando que iba a venir la dispensación de gracia. No por inferencia, no por referencia, ninguna profecía. La dispensación de gracia de Dios es un misterio escondido por Dios desde la fundación del mundo. Así que decidió Dios a revelarlos a Pablo. Hablando sobre la voluntad de Dios en la dispensación de promesa y la dispensación de la ley. La dispensación de promesa tenía que ver con los hebreos, porque antes de Jacob no existía, antes de que el nombre de Jacob fue cambiado por Dios y que Jacob fue renombrado Israel, Israel no existía. Los judíos no existían. Antes de tampoco, ni siquiera Abraham era Israel. Él fue un hebreo. Y Dios decidió hacer promesas con Abraham para poder hacerlo padre de naciones. Y Dios se le reveló su voluntad directamente persona a persona. Dios a Abraham. Y luego puso reglas. Por ejemplo, la circuncisión. Y luego los 10 mandamientos. Entonces Israel está bajo de la ley. Tiene que obedecer la ley. Y si lo hagan, bendiciones. Si no lo hagan, maldiciones. Durante la dispensación de gracia no estamos bajo de la ley. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice que por gracia somos salvadas. Voy a por la fe, la cual estoy mejor mostrar mejor mostrar
8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y eso no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por la fe. Ok, aquí Pablo está hablando, escribió este versículo hacia el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Sois salvos por la fe. Y eso no de vosotros, porque hay algo que se llama la fe de Cristo. Fe de Cristo. Eso no de vosotros. Tiene que ver con esto. Es el don de Dios. Salvación es un regalo. No por obras nuestras. No, nuestra salvación tiene que ver con lo que hizo Él. En 1 Corintios 15, 1 a 4. Otra vez, Pablo escribiendo y hablando a los miembros del cuerpo de Cristo. Corintios. La iglesia en Corinto. Ellos fueron muy carnal. Entonces, fue necesario que Pablo tocó el tema de nuevo. Además, Marta, ¿podrías leer 1 a 4 de capítulo 15 de 1 Corintios, por favor? Dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Gracias, hermana. Ok, entonces eso es los versículos más concisos que habla el evangelio que está vigente durante la dispensación de gracia. Este evangelio es muy distinto que el evangelio que estaba vigente durante la dispensación de ley. El nombre fue evangelio del reino, no evangelio de la gracia de Dios. Evangelio de la gracia de Dios tiene otros nombres. Pablo escribió otros nombres. Por ejemplo, Evangelio de Cristo o mi Evangelio. Porque él se lo recibió cuando Dios se le arrebató. Fue arrebatado y estaba él con Cristo en el tercer cielo. Segundo Corintios 12. Ok. Estoy listo con este como contexto hecho a tocar el tema, la voluntad de Dios. Salmos, el libro de Salmos, la mayoría de los versículos fueron escritos por David. David era bajo de la ley. David era parte de Israel.
Y la relación entre Dios y Israel y sus miembros, por ejemplo, David, era una relación de convenio, de un pacto. Capítulo 28, 29 de Deuteronomio habla de las bendiciones para obediencia y maldiciones para desobediencia. Levíticos tiene un versículo, creo que es del capítulo 26, pero no estoy seguro. Si mi memoria me sirve bien, pero estoy seguro 28 y 29 de Deuteronomio, uno puede entender que Israel estaba y es bajo de la ley. Nosotros no. Ninguna persona desde capítulo 8 de Actos, no, capítulo 9 de Actos, cuando Dios escogió Saul de Tarsus. Okay. La dispensación de gracia de Dios, el cuerpo de Cristo, no inició en Pentecostés. No no existía, no se arrancó en la crucifixión, tampoco en el día de Pentecostés. No, fue después, en medio de Actos. Pocos entienden este caso. Es de verdad. Ok. Volviendo a pensar en David, muchas de sus oraciones fue como él estaba orando las promesas que Dios hizo hacia Israel. Y muchas veces Dios estaba muy callado. Y muchas de las oraciones fueron, escúchame Dios. Tu palabra es una lámpara para mí. Muéstrame tu voluntad. Y ahora, durante la dispensación de gracia, un misterio es Cristo en ti. Tú en Cristo, Cristo en ti, y el Espíritu Santo está en ti. Durante el ministerio de Jesucristo, el Espíritu Santo no fue dado. No hasta el día de Pentecostés. Dios, Espíritu Santo, Dios, Hijo, Espíritu Santo, son la misma persona. En tres formas. La Trinidad. Y el Espíritu Santo, cuando llegó Israel durante el día de Pentecostés, Israel, porque no existía ningún miembro del cuerpo de Cristo. No. Fue después de capítulo 9 de Actos. El Espíritu Santo fue dado a Israel. Israel que eran súper importante entender algo. Una palabra que se llama el remnant. Remnant es una palabra
Mira. 92 veces en 91 versículos. Remnant, 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 remnant. ¿Qué tiene que ver con remnant? Remnant en español, remnant. Remnant es el residuo o retazo. Marta, ¿sabes la palabra exacto en la Valera 1602? La estoy buscando aquí. Ya voy. Creo que, a ver, voy a buscar 26:12. Dice así. retazo o qué. Estás mirándolo ahí. No me lo deje. Me lo pasaste. Ok, voy a buscarlo en segundo Reyes Porque 21:14. y el sobrante que resulta en las... Second King 21:14. Second King 21:14. Second Kings 21:14. Second Kings 21:14. Ok, lo tengo aquí. Remanente, aquí. Esa es la palabra, remanente. Súper importante. Súper importante. No todo Israel va a ser salvado. Solo un remanente. Remanente. Uno de los primeros versículos hablando de esto es durante el tiempo en el desierto, Moisés liderando, guiando Israel. Dios se le escogió a Moisés para liberar Israel de la esclavitud en Egipto. Fueron esclavados por ser desobedientes. Muchos milagros ocurrió, el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Y el otro lado del Mar Rojo empezó el camino en el desierto para poder entrar en la tierra prometida. Y no, la Biblia no dice exactamente el tiempo. Si Moisés, si los israelitas fueron obedientes al camino directo para poder llegar a la tierra prometida, fue como aproximadamente como, no sé, 14 días, según muchos que han estudiado el tema. Pero fueron muy desobedientes y duró 40 años en el desierto. Al final, llegaron a la frontera, el río Jordán, si no me equivoco. Y el corriente era fuerte. Moisés fue anciano, Aarón también. No tenían el esfuerzo ni la resistencia para arriesgarse a cruzar el río. Entonces Moisés escogió dos jóvenes, 12 hombres, las espías, y con instrucciones
cruzar el río y ver ver la tierra prometida y volver y dar sus informes. Fueron, volvieron y los 12 empezaron a hablar. 10 de los 12 dijeron el pueblo de Israel, que fue compuesto de millones de israelitas. 10 de los 12 les dijeron, no podemos entrar porque existen gigantes. Entonces la mayoría de los israelitas se lo creyeron en ellos, en este informe, y se quedaron en el desierto, se murieron, no lograron, entre paréntesis, salvación. No entraron en la tierra prometida. Pero 2 de los 12, Jacob y Caleb, sus informes fueron, sí, existen gigantes, pero Dios nos prometió que la tierra es para nosotros. Si Dios es con nosotros, vamos a conquistar los gigantes. Entre paréntesis, ese fue ese concepto. Ok. Haga una calculación. 2 de 12. El porcentaje es menos de 10%. Ese es el remanente. El cuerpo de Cristo no es el remanente. El remanente tiene que ver con Israel. Y podrías ver, por ejemplo, cuando Jesucristo vino haciendo su ministerio, él estaba hablando hacia el remanente. Llamándolos. Menos de 10%. Y ellos tienen que observar la ley, ser obedientes. Y salvación para aquellas es bajo el evangelio del reino. Y hay muchas obras necesarias. Y la salvación es una salvación prometida que van a lograr en el siglo venidero, en el juicio del gran trono blanco. En cambio, salvación durante la dispensación de gracia de Dios es instantáneo y eterno. Hay que leer Pablo para entenderlo. Ok. Y las profecías de la Biblia tienen que ver con Israel. Más que todo. Más que todo tiene que ver con Israel. Y voy a mostrarlo así. Aquí. Esa imagen es un poco complejo, pero podemos ver en la parte inferior, trazar o dividir bien la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15. Y podemos ver en los rectángulos descartados en negro, color negro, en la parte superior, otro tiempo, siglos venideros. 2 de los 3 tiempos.
Y aquí no existe más hora, porque más hora fue destacado aquí en amarilla, más hora fue un misterio escondido por Dios desde la fundación del mundo hasta que se le reveló a Pablo. Ok, entonces lo que tenían las escrituras que existían durante el ministerio de Cristo, no existía ningún libro de Pablo, ninguna epístola de Pablo, no existía. Solo Tanukh, Torah, que es los primeros 5 libros, los profetas, y ningún versículo dentro de la Torah y los profetas habló de misterio. ¿Okay? Todo lo que viene tiene que ver con Israel, tiene que ver con la tierra. La primera división en la Biblia se encuentra en Génesis 1:1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. 2 lugares. La tierra es para Israel. El cielo, cuerpo de Cristo. Y podemos ver aquí, en medio de la imagen, reino profetizado, Daniel 2, versículo 44. Reino está cerca, Mateo 3:2, 4:17, 17. Ese es Juan el Bautista. Reino ofrecido, Actos 1:6, Actos 3 con 29 y 20. ¿Ya? Y reino establecido, Revelaciones 11, 15, 20 con 4 y 6. Bajo tenemos Evangelio del Reino, que no es el Evangelio de gracia de Dios. Evangelio del Reino, Mateo 24 con 14. Es igual, lo mismo, otro nombre, Evangelio de la circuncisión. Y luego en siglos venideros, Evangelio del Reino de nuevo. Revelación 14:6. Con más hora, tenemos otra cosa, el misterio. Y podemos ver que el reino fue pospuesto. Romanos 11:25. Y con el misterio del cuerpo de Cristo, la dispensación de gracia de Dios, llegó otro evangelio de la gracia de Dios. Evangelio de incircuncisión es otro nombre. Ok, el tema. La voluntad de Dios es súper importante entender. Durante la dispensación de la gracia de Dios ha sido revelado totalmente. Totalmente. En otro tiempo no fue claro. Muchas veces no fue claro la voluntad de Dios. Entonces, Israel estaban orando por la voluntad de Dios. Entonces, muchos cristianos piensan así que la voluntad de Dios es algo que no ha sido revelado, que tiene que orar y esperar y escuchar algo, que el Espíritu Santo le va a hablar directamente a usted o darte, o dentro de circunstancias,
en tu vida, esa es la voluntad de Dios. Muchos de nosotros, estando en la iglesia moderna es lleno con mala doctrina. Estamos como esperando a Dios. Si Dios quiere, primero Dios. Esa es una frase súper común dentro del mundo latino. América Central, Sudamérica. Costa Rica dice, si Dios quiere. El Salvador, primero Dios. Si hagamos una cita con alguien, amigo, amiga, el sábado, reuniremos. Perdóname por mi Spanish. Reuniremos al mediodía a almorzar. ¿Te parece? Mediodía. ¿Qué dicen ellos? Primero Dios. Si Dios quiere. ¿Sabe que esto es blasfemia? Blasfemia. Ok. Voy a mostrar. Voy a mostrar con esto. Blue Letter Bibles en inglés es algo increíble. Una herramienta. Blasphemy. Voy a hacer una búsqueda. Blasphemy. En español, blasfemia. Okay. Blasphemy of the Holy Spirit. No, solamente blasphemy. Blasphemy. Y voy a mostrarles. Yo quiero hacerlo solamente en el libro de Revelación. Entonces voy a elegir Revelación y hacer la búsqueda blasphemy. Vamos a ver en Revelación 2 y 9 o 3:9 vamos a encontrar la palabra blasphemy. Aquí es blasphemy. Blasphemy, el mundo está bajo de Satanás. Satanás es el Dios del mundo hasta la segunda venida de Jesucristo en el futuro. Y Revelación 2:9 habla de algunos que dicen que son judíos, pero no son de la sinagoga de Satanás. Y blasphemy, podemos utilizar el léxico y ver la palabra en el idioma original. Revelación fue escrito en griego. Blasphemy, ¿ok? Aquí dice blasfemia y con el léxico es G988. En la concordancia de Strong's, el número G988, blasfemia. Y eso es en griega. Y podemos ver la significancia. Tiene que ver con algo que ha sido dicho. Algo que fue dichado. ¿Okay? Y algo dicho, algo que he hablado, he dicho, o que has hablado, has dicho, o aquellos han dicho que es malo. Esa es blasfemia.
¿ok? Que no es buena. Es de algo dicho que es contra de Dios. Eso es blasfemia. Y más que todo es cuando uno echa la culpa a Dios. Satanás, uno de los primeros muestros de su ser, él es la mentirosa. Padre de mentiras, no existe ninguna verdad en él. Solo mentiras. Y cuando él en el huerto de Edén abordó Eva. La tercera intento engañarla fue, primero era, hey, Eva, Dios no se le dio que va a morirse si come la fruta del árbol. Y ella se le respondió, sí, Dios me dijo eso. Satanás le dijo, no, eso no es verdad, no es la verdad, no vas a morirse. Entonces aquí, Satanás estaba echando o diciendo que Dios fue mentirosa. Dios habló una mentira. Eso es blasfemia. Y esa tercera cosa que dijo Satanás a Eva, Dios sabe si lo comerás, la fruta, vas a ser como Él. Lleno con sabiduría, conocimiento. Implicando que, Eva, Dios es malo. Él no quiere que tú vas a ser como Él. Eso es blasfemia. Algo dicho que es malo es contra de Dios. Echando culpa a Dios es blasfemia. Otra manera es dar crédito a Dios cuando no tiene que ver. Mucha gente dice que tengo eso, tengo esto, gracias a Dios. Sí, es muy bueno tener gratitud, pero ¿gratitud para qué y por qué? Pablo nos dio el ejemplo. Dando Dios gratitud por lo que ha hecho Dios para nosotros en términos espirituales. Nos salvó del lago de fuego. Nos perdonó de todos los pecados que hemos hecho y que vamos a hacer. Etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente están siendo místicos, observando sus circunstancias para entender o intentar saber la voluntad de Dios durante la dispensación de gracia. Pero no tiene que ver así. Ok, con Blue Letter Bible, lo que voy a hacer en este momento es utilizarlo y hacer una búsqueda solo dentro de los epístolas de Pablo y poner Will of God.
voluntad de Dios. Y vamos a ver. Dentro de los epístolas de Pablo, los 13, Romanos, Filemón, las palabras will of God, voluntad de Dios, ocurre 90 veces en 22 versículos y 15 resultados exactos. Aquí mostrando todos. Y si lo estudias, vas a entender que por primera vez, la voluntad de Dios ha sido totalmente revelado hacia el cuerpo de Cristo para la dispensación de gracia. Por primera vez. Nunca antes fue así. Nunca antes. Es uno de la voluntad de Dios es que todos sean salvados durante la dispensación de gracias de Dios. Y que otra es que digamos que todos entienden, a ver, fellowship of the mystery. Okay, fellowship of the mystery. Voy a mostrar algo. Fellowship of the mystery. Esa es otra. Aquí, Efesios 3:9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hidden God, who created all things by Jesus Christ. Efesios 3:9. No estoy mostrando. No estoy mostrando. Ok, aquí. Efesios 3:9. Efesios 3:9. Efesios 3:9. Efesios 3:9. Y de aclarar a todo hombre cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Cristo Jesús. Aquí, la comunión del misterio es parte de la voluntad de Dios durante la dispensación de gracias. Y pocos entienden. Entonces, aquí, con Blue Letter Bible, voy a mostrarlo de nuevo porque no estaba mostrando esta página antes, ¿ok? Voy a buscar solamente dentro de los epístolos de Pablo, Pauline Epistles, will of God. Voluntad de Dios y hacer la búsqueda. Aquí, 90 veces en 22 versículos. 15 resultados exactos. Entonces, no tiene que observar sus circunstancias para ver si Dios está hablando adentro de sus circunstancias. No debemos decir si Dios quiere. Durante la dispensación de gracia, sabemos la voluntad de Dios. Si divide bien. Esta frase en español, primero Dios, si Dios quiere. A pensar. Si hagamos una cita, una reunión
oficial un almuerzo, un café, no debemos decir si Dios quiere. Es blasfemia. Si yo no cumplo mi palabra y llego tarde o no llego, no fue la voluntad de Dios. Culpa de Dios. Es una costumbre que muestra la mala doctrina que ha llegado al mundo, que está en el mundo. Culturalmente, dentro de la iglesia moderna, que es lleno con mala doctrina. Otra es, voy a escribió otra palabra en segundo, a ver, segundo Pedro 1:20. Segundo Pedro, capítulo 1:20. Segundo Pedro 1:20. Este libro no fue escrito hacia el cuerpo de Cristo. 20. En 20, pero tiene aplicación en distinta manera. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. Pensando en la dispensación de gracia, que si uno es parte del cuerpo de Cristo. Colossians 1:27 and 28. Colossians 1:27 and 28. Colosenses 1:27 y 28. Dice, Marta, ¿puedes leer 27 y 28, por favor? Hay que abrir tu micro. Ya. 27 y 28. Sí. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Gracias, hermana. Las palabras que quiero destacar, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en ti. Tú en Cristo. Uno de los misterios. Muchas de las canciones modernas son de mala doctrina. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Imposible ser más cerca, más cercana. Nosotros somos parte de su cuerpo. Su voluntad para nosotros delante de la dispensación de gracia ha sido revelado. Nada más de hacer la búsqueda. No sé si
existe una herramienta online tal cual como Blue Letter Bible. Pero mira, blueletterbible.org. Haga la búsqueda. Advanced Options, opciones avanzadas, eligiendo solo los epístolos, Pauline Epistles, y ponga Will of God. Y los resultados van a mostrarse aquí. Estudiar cada uno de esos versículos y vas a lograr y entender la voluntad de Dios. Ha sido totalmente revelado. No hay ninguna duda. No tiene que orar, Dios, por favor, muéstrame tu voluntad. No, ha sido revelado. No debemos orar en la misma manera que los israelitas durante el ministerio oraban. No, porque durante el ministerio de Jesucristo, la dispensación de la ley, él estaba abordando solo Israel, no los gentiles. Vino solo para las ovejas perdidas de Israel. Salvación fue ofrecido a Israel y solamente Israel. Y la manera que ellos le pidieron, Jesús, enséñanos cómo debemos orar. Oración durante la dispensación de la ley fue diferente, distinta. No es la misma tipo o manera que debemos orar durante la dispensación de la gracia de Dios. No debemos decir si Dios quiere. No debemos decir primero Dios. No debemos pedir, Espíritu Santo, ven acá. No, está en ti. No debemos orar, muéstrame tu voluntad. Está escrita dentro de los epístolas de Pablo. Lo que es necesario es hacer 2 Timoteo 2:15. Lo voy a mostrar. Y otra vez, Marta, ¿podrías leer, porfa? Dice así: mm. estudia para presentarte aprobado a Dios, un obrero que no tiene que avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. Excelente, gracias, hermana. Entonces, es el único versículo que en toda la Biblia que dice que debemos estudiarlo. ¿Cómo debemos estudiarlo? ¿Por qué debemos estudiar? ¿Por qué? Para presentarnos aprobado a Dios. ¿Y cómo? Como un obrero. ¿Y por qué? Para que no tenemos que ser avergonzados. ¿Y cómo? Dividir correctamente la palabra de verdad. Implica que hay una manera de dividirlo que no es correcta. Trazando, dividiendo bien la palabra de Dios. De verdad. Ojalá esto ha sido una enseñanza revelada. Doy gracias a Dios por el hecho que su voluntad ha sido revelada a través de su palabra. La velada 1602 purificada. Gracias por estar con nosotros. Y
sigues adelante. Si no tienes certitud que eres una persona salva, hay que solamente tiene que tomar la decisión y creer que Jesucristo murió por sus pecados, por tus pecados, fue sepultado y se resucitó el tercer día. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.